Hola, hola, mi gente bella. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y salseo del mundo del espectáculo turco y latino. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en el drama que tenemos preparado para hoy. Porque créanme, hoy tenemos un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que ha puesto a temblar los corazones de los fans de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así como lo oyen. ¿Recuerdan esa época dorada en la que Senkal Cup nos tenía enganchados semana tras semana? ¿Recuerdan esa química explosiva que traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar con cada mirada, cada roce, cada sonrisa? Pues bien, parece que las cosas no siempre son color de rosa detrás de las cámaras y aunque su relación amorosa llegó a su fin hace ya un tiempo, los ecos de ese romance siguen resonando con fuerza en el mundo del espectáculo. En este vídeo, vamos a analizar a fondo una reciente situación que ha generado una ola de controversia y especulación en torno a Kerem Bürsin. Se trata de unas supuestas declaraciones que el actor habría hecho ante la prensa sobre Hande Erçel. Unas declaraciones que, según dicen, han sido interpretadas por muchos como un estallido, un momento en el que Kerem habría expresado abiertamente sus verdaderos sentimientos sobre su expareja. Vamos a desmenuzar esta situación, vamos a analizar el contexto, vamos a examinar las diferentes versiones que han circulado y, por supuesto, vamos a escuchar sus opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem realmente explotó y dijo algo inapropiado sobre Hande? ¿O creen que se trata de un malentendido, de una interpretación errónea de sus palabras? Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco y latino. Así que no se pierdan ni un solo vídeo y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Suscríbanse ahora mismo y únanse a esta gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a analizar este drama de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y, sobre todo, mucha información. Empecemos. Bien, para entender completamente la magnitud de la situación, es crucial que retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos cómo surgió esta controversia. La chispa que encendió este fuego fue una entrevista reciente que Kerem Bürsin concedió a un medio de comunicación turco. Durante esta entrevista, se le preguntó sobre su relación con Hande Erçel y sobre el impacto que tuvo su romance en su vida personal y profesional. Hasta aquí, todo parece normal, ¿verdad? El problema es que, según diversos informes y publicaciones en redes sociales, las respuestas de Kerem fueron interpretadas por muchos como críticas veladas hacia Hande. Algunos afirman que el actor insinuó que la relación había sido más perjudicial que beneficiosa para él, y que había sentido presión por parte de la prensa y del público para mantener una imagen de pareja perfecta. Es importante destacar que la información que tenemos hasta ahora es, en gran medida, basada en rumores y reportes no confirmados. No hay una transcripción completa de la entrevista disponible, y las citas que han circulado en Internet a menudo carecen de contexto. Esto hace que sea muy difícil determinar con certeza si Kerem realmente dijo algo inapropiado sobre Hande, o si sus palabras fueron sacadas de contexto para generar controversia. Sin embargo, lo que sí es innegable es que estas supuestas declaraciones han provocado una reacción masiva por parte de los fans de la pareja. En redes sociales, se han desatado debates apasionados y polarizados, con algunos defendiendo a Kerem y argumentando que tiene derecho a expresar sus sentimientos sobre una relación pasada, mientras que otros lo critican duramente por considerar que está siendo irrespetuoso con Hande. Para complicar aún más las cosas, algunos medios de comunicación han comenzado a especular sobre los motivos detrás de estas supuestas declaraciones. Algunos sugieren que Kerem podría estar intentando distanciarse de la imagen de novio de Hande Erçel y establecerse como un actor con una identidad propia. Otros creen que podría estar resentido por la forma en que terminó la relación y que está aprovechando la oportunidad para desahogarse. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta controversia ha reavivado el interés del público por la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Muchas personas se han puesto a recordar los momentos más dulces de su romance, a analizar sus entrevistas y apariciones públicas, y a tratar de encontrar pistas que puedan explicar lo que realmente sucedió entre ellos. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Cómo empezó todo? ¿Cuáles fueron los momentos clave de su romance? ¿Y por qué terminaron separándose? Vamos a repasar la historia de esta pareja para tratar de entender mejor la situación actual. Como todos sabemos, Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de Senkal Cup, una serie que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Desde el principio, la química entre los dos actores fue innegable. Sus personajes Serkan Bolat y Eda YLDZ,
protagonizaron una historia de amor llena de pasión, drama y momentos cómicos que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Fuera de la pantalla, Kerem y Hande también empezaron a pasar mucho tiempo juntos. Se les veía compartiendo cenas, paseos y momentos de diversión con sus amigos y familiares. Aunque al principio negaron los rumores de romance, finalmente confirmaron su relación en abril de 2021, durante un viaje a las Maldivas. A partir de ese momento, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Sus fotos y vídeos juntos inundaban las redes sociales, y sus fans no se cansaban de celebrar su amor. Parecía que vivían un cuento de hadas, y muchos creían que su relación estaba destinada a durar para siempre. Sin embargo, la felicidad no duró para siempre. En enero de 2022, surgieron rumores de que Kerem y Hande habían terminado su relación. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la ruptura, varios medios de comunicación informaron que la pareja había decidido seguir caminos separados debido a diferencias irreconciliables. La noticia de la separación de Kerem y Hande fue un duro golpe para sus fans, que no podían creer que su historia de amor había llegado a su fin. Muchos se preguntaron qué había pasado entre ellos, y empezaron a circular diversas teorías sobre los motivos de la ruptura. Algunos decían que la relación se había desgastado debido a la presión del trabajo y a la falta de tiempo para estar juntos. Otros afirmaban que había habido problemas de comunicación y desacuerdos sobre el futuro. Y otros, más maliciosos, insinuaban que había habido infidelidades o terceras personas involucradas. Lo cierto es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente sucedió entre Kerem y Hande. Pero lo que sí podemos ver es que su relación terminó de una forma que dejó heridas abiertas, y que esas heridas podrían estar influyendo en la situación actual. Ahora bien, volviendo a la controversia de las supuestas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, es importante analizar qué dicen los expertos sobre este tipo de situaciones. Los psicólogos y los especialistas en relaciones interpersonales coinciden en que es normal que las personas tengan sentimientos encontrados sobre sus exparejas, especialmente si la relación fue intensa y significativa. Es natural que haya resentimiento, frustración, dolor e incluso rabia después de una ruptura. Y es comprensible que en ocasiones, estos sentimientos salgan a la superficie de forma inesperada, ya sea a través de comentarios impulsivos, actitudes defensivas o incluso ataques directos. Sin embargo, los expertos también advierten sobre la importancia de gestionar adecuadamente estas emociones y de evitar caer en comportamientos que puedan dañar la reputación o la imagen de la expareja. En el caso de las figuras públicas, esta responsabilidad es aún mayor, ya que sus palabras y acciones tienen un gran impacto en la opinión pública. En este sentido, es fundamental que Kerem Bürsin sea consciente de la influencia que tiene sobre sus fans y de las consecuencias que pueden tener sus declaraciones sobre Hande Erçel. Si realmente dijo algo inapropiado, debería considerar la posibilidad de ofrecer una disculpa pública y de aclarar sus intenciones. Por otro lado, también es importante que los fans de la pareja sean comprensivos y respetuosos con ambos actores. No es justo juzgar a Kerem o a Hande basándose en rumores o especulaciones. Ambos tienen derecho a rehacer sus vidas y a expresar sus sentimientos sin ser acosados o linchados en las redes sociales. La madurez emocional implica aceptar que las relaciones terminan, que las personas cambian y que a veces las cosas no salen como uno espera. En lugar de aferrarse al pasado y de alimentar el drama, es mejor enfocarse en el presente y en construir un futuro mejor para uno mismo. Y hablando del futuro, ¿qué les depara a Kerem Bürsin y a Hande Erçel en sus carreras profesionales? ¿Cuáles son sus próximos proyectos? ¿Cómo están manejando la fama y la atención mediática después de su separación? Kerem Bürsin ha seguido trabajando arduamente en su carrera como actor. Ha participado en varias series y películas, y ha demostrado su versatilidad y talento en diferentes roles. También se ha involucrado en proyectos sociales y humanitarios, mostrando su compromiso con causas importantes. Hande Erçel, por su parte, también ha continuado cosechando éxitos en la actuación. Ha protagonizado importantes campañas publicitarias y ha sido nombrada embajadora de varias marcas de renombre. Además, ha incursionado en el mundo del diseño y del arte, mostrando su creatividad y su pasión por la belleza. Ambos actores han demostrado ser profesionales dedicados y talentosos, capaces de superar los obstáculos y de seguir adelante con sus vidas. A pesar de los desafíos personales que han enfrentado, han sabido mantener la compostura y la dignidad, y han seguido trabajando para alcanzar sus sueños. Y ahora, antes de pasar a las conclusiones de este vídeo, quiero abrir un espacio para el debate. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem Bürsin explotó y dijo algo inapropiado sobre Hande Erçel? ¿O creen que se trata de un malentendido, de una interpretación errónea de sus palabras? ¿Cómo creen que deberían manejar Kerem y Hande esta situación? ¿Y qué consejo le darían a los fans de la pareja? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros.
Me interesa mucho saber qué piensan y cómo ven ustedes esta situación. Recuerden que este es un espacio para el diálogo y el respeto, así que por favor mantengan la calma y eviten los insultos o los ataques personales. Anímense a participar y a compartir sus ideas. Estoy ansioso por leer sus comentarios. Bueno, después de analizar a fondo esta situación, de repasar la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de escuchar las opiniones de los expertos, es hora de sacar algunas conclusiones. En primer lugar, es importante recordar que la información que tenemos sobre las supuestas declaraciones de Kerem Bürsin es, en gran medida, basada en rumores y reportes no confirmados. No hay una transcripción completa de la entrevista disponible, y las citas que han circulado en Internet a menudo carecen de contexto. Por lo tanto, es difícil determinar con certeza si Kerem realmente dijo algo inapropiado sobre Hande. En segundo lugar, es natural que las personas tengan sentimientos encontrados sobre sus exparejas, especialmente si la relación fue intensa y significativa. Es comprensible que haya resentimiento, frustración, dolor e incluso rabia después de una ruptura. Sin embargo, es importante gestionar adecuadamente estas emociones y de evitar caer en comportamientos que puedan dañar la reputación o la imagen de la expareja. En tercer lugar, tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel han demostrado ser profesionales dedicados y talentosos, capaces de superar los obstáculos y de seguir adelante con sus vidas. A pesar de los desafíos personales que han enfrentado, han sabido mantener la compostura y la dignidad, y han seguido trabajando para alcanzar sus sueños. En cuarto lugar, es fundamental que los fans de la pareja sean comprensivos y respetuosos con ambos actores. No es justo juzgar a Kerem o a Hande basándose en rumores o especulaciones. Ambos tienen derecho a rehacer sus vidas y a expresar sus sentimientos sin ser acosados o linchados en las redes sociales. En resumen, la controversia de las supuestas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y que las rupturas pueden dejar heridas abiertas. Es importante ser comprensivos y respetuosos con todas las partes involucradas y evitar alimentar el drama o el conflicto. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información útil e interesante. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por haber compartido su tiempo conmigo. Quiero recordarles que este es un espacio para el diálogo y el respeto, así que por favor sigan dejando sus comentarios abajo y compartiendo sus opiniones con nosotros. Me interesa mucho saber qué piensan y cómo ven ustedes esta situación. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de este drama, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco y latino. Así que no se pierdan ni un solo vídeo y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Denle like, compartan y suscríbanse ahora mismo. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.